Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a este Pasos Perdidos de día viernes, ya cerrando esta semanita corta con un poquito de actividad y con una semana que se perfila hacia adelante bastante intensa en ambas cámaras, tanto en diputados, con muchas comisiones, con debates importantes de proyectos que impulsa el oficialismo, con la constitución de otras comisiones y del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado, muy probablemente sesión para la próxima semana, varios temas y el inicio también de la discusión de varios de los proyectos que ingresaron formalmente esta semana, impulsados por el Ejecutivo Nacional. Vamos a centrarnos un poco también en lo que pasa en el Senado, porque todos los viernes nos visita en esta hora Silvia Rascher, así que voy a aprovechar el rato para hablar con ella, que cubre fuertemente toda la actividad parlamentaria del Senado. Pero antes de darle la bienvenida a este segmento, vamos a empezar con los temas más importantes del día. Proyecto para legalizar la eutanasia presentado por el diputado socialista Esteban Paulón para la muerte asistida en casos graves e irreversibles. Superrigi. El proyecto busca aprobar nuevos esquemas de incentivos para las inversiones superiores a $1.000 millones. Evento organizado por la diputada nacional Silvana Giudice. Se llevó a cabo el segundo seminario Minería para un futuro digital, Tierras Raras, el oro estratégico del siglo XXI. Les decía que estaba aquí Silvia Rascher, que se quedó después de estar compartiendo un rato con José Di Mauro. ¿Cómo andás? Bienvenida a este rato. Bien, como todos los viernes que compartimos esta horita. Bueno, vamos a hablar un poco de la actividad de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. En la Cámara de Diputados vamos a tener, de lo cual voy a hablar, porque a mí vos sabés que los proyectos económicos son mi especialidad, sí, y los cubro en las dos cámaras, es el tema del Superrigi que mandó el gobierno, que se empieza a debatir a partir del miércoles a las 15 horas. Y vamos a hablar de la sesión también que se viene en el Senado. El Senado tiene previsto tratar el proyecto de inviolabilidad privada, el proyecto de fondos buitres, sí, y hay que ver de los 73 dictámenes que hay sobre los pliegos de jueces, fiscales y defensores, cuáles se llevan al recinto de sesiones. También están discutiendo la ley de salud mental, vienen con varias audiencias, hace varias semanas, van a pasarse esta semana a otros temas, pero lo vienen madurando y negociando también. Y aparte, ya terminaron las audiencias y ahora va a ser el dictamen, pero esta semana todavía no está previsto. Lo que está previsto esta semana en el Senado, que se empiece, que posiblemente se trate y se emita dictamen de la ley hojarasca. Ah, la ley hojarasca que se aprobó hace una semana acá en el Congreso. No está previsto por ahora la ley de zona fría, está previsto la ley de hojarasca. Bueno, en un ratito pasamos revista a toda la información que hay de la Cámara de Senadores, porque Silvia también está siempre presente y atenta a lo que sucede de ese lado de Pasos Perdidos, pero acá, como bien adelantamos, va a estar el debate de RIGI y también de ley de lobby, de transparencia y de gestión de proyectos. Pero además hay otras actividades e iniciativas que se desarrollan. Hablamos en los títulos, por ejemplo, del seminario que impulsó la diputada Silvana Giudice. Ahora vamos a hablar de otro proyecto que también impulsa, otro encuentro que impulsó la diputada nacional de la Libertad Avanza de Río Negro, Lorena Villaverde, que se trata de un encuentro sobre ciberseguridad, la IA y también los delitos digitales, y recibieron especialistas justamente de la Universidad de Boston. Hoy estuvieron realizando este encuentro que impulsa Lorena Villaverde, que además es secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahí vemos algunas imágenes, que también es parte de la comisión, preside la Comisión de Energía. Destacó Villaverde que el intercambio de ideas es imperativo en esta agenda global y remarcó también la necesidad del trabajo conjunto entre política, justicia, fuerzas de seguridad y el ámbito académico. Estuvieron especialistas internacionales, 2 de ellos de la Universidad de Boston, y también estuvieron en el marco de una serie de actividades de cooperación junto con una organización especializada en cibercrimen y en seguridad digital. También
hablaron sobre la necesidad de profundizar la investigación criminal digital, el análisis del ciberdelito, la capacitación de las fuerzas de seguridad y la cooperación frente al crimen organizado. También, bueno, estuvieron presentes otros invitados que participaron de este encuentro, donde se dio justamente esta visita que coincide más con una conferencia que reúne a más de especialistas de más de 70 países que también están aquí en Argentina participando de la agenda de la seguridad global, tema que se tiene que poner en agenda. Se ha puesto varias veces en el Congreso en agenda esta discusión. Me acuerdo siempre de la agenda del futuro que estuvieron discutiendo varios años en la Cámara de Senadores y en comisiones que eran ad hoc, que no eran parte de la agenda ordinaria, digamos, de la Cámara, pero también reuniones con referentes de otros países. Escuchemos lo que decía justamente Lorena Villaverde en el marco de este encuentro. La verdad que, bueno, creemos que hoy, de alguna manera, todos estos temas que tienen que ver con ataques a la infraestructura crítica, delitos financieros, fraudes digitales y también ciberterrorismo, no es un desafío que tenemos por delante en un futuro. Claramente hoy están presentes tanto en las instituciones, en los organismos, en las empresas y en todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el honor de recibir al doctor Choi como el profesor Lu de la Universidad de Boston es muy importante para darle inicio. Y nuestro gobierno nacional ya dijo que no va a quedar al margen de todos aquellos marcos globales que tengan que ver con la cooperación internacional. Está apuntado a la necesidad que, como decía, se impone en esta agenda global, porque verdaderamente está presente y nosotros estamos conscientes y entendemos que es necesario actualizar la legislación, es necesario poder formar especialmente a las distintas fuerzas que intervienen. Necesitamos mayor capacidad robusta forense y, por supuesto, que una alianza estratégica concreta. Y creo que este es un muy buen primer paso para dialogar, para poder adquirir experiencias ajenas en materia de lo que ya se han contribuido. Además, el doctor Choi es el fundador del White House Conference, que va a reunir en Mendoza el fin de semana que viene, más de 70 países. O sea, nosotros tenemos que estar en esa línea y es que estamos trabajando. Diputada Villaverde, justamente quien impulsó este encuentro y que aprovechó el momento donde distintos referentes de la ciberseguridad estaban en Argentina y visitaron el Congreso. Pero hablábamos en los títulos también, Silvia, de un proyecto que vuelve a presentarse una vez más y tiene que ver con lo que se conoce como muerte digna, eutanasia, que también está en discusión y esta vez fue el diputado Esteban Paulón que lo presentó. Sí, porque está el tema de, digamos, de eutanasia y de la muerte asistida. Sí. Que, bueno, es un tema complicado porque son de esos temas como el aborto, como el divorcio, como que siempre han dividido a los bloques, porque están vinculados también a convicciones religiosas, a convicciones personales, a convicciones hasta médicas, de algunos de los legisladores que fuesen médicos. No son fáciles de avanzar, pero me parece que son interesantes, por lo menos al menos ponerlos en el debate. Si no tiene derecho una persona que ya está en forma terminal, que lo ayuden a atravesar ese, digamos, que no la dejen en este mundo para sufrir. Es un debate. Sí, sin duda que es un debate. Es lo que propone y también ese diputado. hay una dimensión que es muy importante que tiene que ver con los derechos de las personas a decidir sobre Su vida, ¿no? Que es uno de los derechos más importantes y que hay que respetar, incluso aquellos que están en una situación de incapacidad para moverse, ¿no? O que están en coma o que han dejado explícitas ya advertencias respecto a sus expectativas en virtud de estar mucho tiempo hospitalizados, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona que ya se sabe que no tiene ninguna posibilidad de poder mantener una vida digna, que se le dé la oportunidad de tomar esa decisión? Cuando los casos no estamos hablando de casos cualquiera, estamos hablando de casos terminales gravísimos y sin recuperación. Sí, sí, claro, y ahí hay una discusión que siempre se pone sobre la mesa, que es importante que también se dé en estos contextos
donde justamente se plantea la necesidad de reconocer los derechos sobre la autonomía de las personas a decidir las condiciones en las que quieren también ser asistidos o atendidos en situaciones extremas como esta. Pero bueno, nuevamente se presenta el proyecto. Es importante que siempre alguno de los diputados mantenga este debate sobre la mesa porque, como decía Silvia, llevan muchos años y no es fácil avanzar en esta iniciativa. Lo que sí avanzó aquí en la Cámara de Diputados y, como decía Silvia, tiene perspectivas para avanzar en algún momento, en algunas semanas, es el proyecto de Zonas Frías que modifica el esquema de subsidios. El diputado Todero de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén se refiere al respecto. Lo que se está discutiendo es la transferencia de recursos en este caso, de los patagónicos y patagónicas, que es lo que nos afecta, a quienes el otro día claramente dije y defendí en la Cámara. Y en este caso no a una empresa, no a un distribuidor, no a una multinacional o a una empresa petrolera que produce, sino directamente a las arcas de Caputo. No es otra cosa, porque lo que van a hacer bajando el subsidio en la Patagonia, que es lo que están haciendo, algo que fue peleado durante muchísimos años, se trabajó muchísimos años, y estamos hablando de una ley del año 2002, en la cual se venía peleando por este diferencial, que claramente lo dijo la secretaria de Energía en la comisión, que la Patagonia consume 4,5 a 7,5 veces más de gas que el resto del país, aparte de producirlo. Y lo cierto, digo, es que, como decías vos, sí, hace frío, no queda otra. No queda otra que consumir eso. Lo que hizo el otro día la Cámara de Diputados al votar esta ley como estaba escrita es puntualmente reducir ese beneficio que tenía la Patagonia, dejarlo de manera discrecional y, por otro lado, realmente poner en una situación complejísima a los usuarios y usuarias en la Patagonia, gente que hoy la estaba pasando muy mal, que, como dijeron defensores del pueblo días atrás, antes de esto, en la Comisión de Defensa del Consumidor, se están endeudando para pagar servicios. Estas personas este año, cuando reciban las facturas más altas del invierno, van a ver una diferencia de más del 50% de la factura con la misma factura del año pasado. La voz del diputado Todero respecto a esta modificación del esquema de subsidios. Él es uno de los que votó en contra de esta iniciativa cuando hace una semana se sometió a tratamiento. Vamos a ver y repasar lo que decía cuando nos visitó la diputada Gabriela Flores en la jornada del día jueves aquí en los estudios de Diputados Televisión. Ella es representante de la provincia de Salta del oficialismo y habló sobre cómo se trabaja dentro del bloque oficialista para tratar los proyectos que ingresan formalmente a la Cámara. Mira, nosotros, la verdad, es un bloque grande. El bloque de La Libertad Avanza está muy bien organizado. Somos muchos diputados nuevos. Siempre recuerdo ese que nos reían, nos gastaban el cursito parlamentario que tuvimos en noviembre. Bueno, fue una experiencia fantástica porque, más allá de conocer bien el funcionamiento de la Cámara, nos conocimos nosotros. Entonces, ya cuando asumimos y cuando empezamos a formar las comisiones, enseguida ya teníamos muchas cosas en común. Hay algo que me gusta mucho de mi bloque y es que es muy federal. Tanto todas las autoridades de las comisiones son de muchas provincias, la gente que está en las comisiones también representa distintos sectores del país y eso le da muchas miradas, ¿no? No es lo mismo lo que puedo opinar yo desde Salta que
Mayra Frías desde Chubut. Entonces va generando una interacción que es muy interesante a la hora de intercambiar lo que está pasando en el país, ¿no? Uno viene y cuenta, mira, mi zona pasa esto, en otra zona pasa entonces cuando vas a estudiar un proyecto en las comisiones y todo, la perspectiva que tenemos a la hora del diálogo es diferente. Así que muy, muy contenta del trabajo de Gabriel Bornorón y de los asesores parlamentarios de Fran en el bloque, es muy buena. Percepción de la diputada que Silvia nos visitó ayer. Estábamos con Mardones y estábamos con Pablito Varela y estuvimos conversando un poco de la actualidad parlamentaria, porque bueno, hoy el oficialismo tiene que defender varios proyectos, ¿no? Que impulsa el Ejecutivo, que es un poco su rol. Exactamente. Ahora, por lo menos en diputados va a tener la ley de lobbies, va a ingresar una ley que no sé si ingresa por diputados y Senado, que acaba de anunciar el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y que después le explicó por Twitter, un larguísimo Twitter, Federico Sturzenegger, que es la ley de sociedades. Todavía estamos con la ley de la época de la NUCE. Sí. Vamos a ver qué dice la ley, no lo sé todavía. Nada más que es lo que comentó Sturzenegger a través de un amplio tuit. Hay que ver si entra diputados. Debería entrar diputados, pues el Senado está con una agenda bastante intensa. Y se va a tratar el Superrigi como prioridad. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Superrigi. Y sí, de eso nos vas a hablar ahora en un rato. De eso voy a hablar en un rato. Pero también está la ley de lobbies, que también es una ley muy interesante. Vamos a repasar qué decía la diputada Gabriela Flores de Salta cuando nos visitó ayer sobre uno de las comisiones que ella integra y que además es autoridad por parte del oficialismo, hablando de las infancias aquí en Diputados Televisión. La niñez está en este momento, creo que en una de las situaciones más vulnerables de la historia. Y no me refiero a vulnerabilidad económica, me refiero a toda la niñez, la vulnerabilidad social que tiene frente al fenómeno de las redes sociales. Creo que se han acelerado los tiempos, los chicos por distintos temas que creo que tienen que ver siempre las redes se están sexualizando muy chicos. Cuando hay, a los 10 años tenés que cambiar figurita, jugar a la pelota y no pensar en otra cosa. La infancia es aprender a andar en bicicleta, que por lo menos esa era la infancia que yo conocí. Ahora los chicos con el celular tienen acceso a un montón de herramientas, de información, y no sé si estamos preparados, ni los padres, ni la sociedad, ni las escuelas, para poder contener el cambio que hay en la niñez. A mí me preocupa personalmente mucho. Vuelvo a decir, creo que la infancia está en un momento muy vulnerable. Más allá, y no hablo de situación económica, ¿no? Hablo de la vulnerabilidad frente a los estímulos que vienen desde afuera. Tenemos en mi provincia, por ejemplo, una tasa de suicidios muy alta en adolescentes. Este problema se replica en muchos lugares alrededor del país y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Vos en el celular mirás la vida, no sé, de una super influencer que tiene, no sé, tenés 10, 12 años y estás mirando al hijo de un jugador de fútbol que está subiendo un helicóptero, va en un avión privado, y salís a la puerta de tu pueblo, y tu pueblo es un pueblo, no sé, minero, y está en una zona de montaña y no hay cancha de fútbol, tenés que jugar en y eso genera en los chicos a edades muy tempranas un proceso de angustia, de desolación, porque crees que eso que está en el celular es lo que te va a hacer feliz. Ya no te hace feliz más andar en bicicleta, jugar a la pelota. Claro. La felicidad pasa por ser el hijo de Messi, y Messi no puede ser padre de todo el mundo. O sea, viste que se perdió jugar con los abuelos, jugar a juegos de mesa, y creo que esa desconexión de los chicos con la realidad y conexión con el mundo virtual les genera muchísima ansiedad social, y eso termina en muchos casos en una depresión, y por eso encontramos a edades muy tempranas, 12, 13, 14 años, suicidio adolescente. Y esto creo que es un problema transversal, pasa en todo el país y en todas las clases sociales. La voz de la diputada Gabriela Flores, que también vamos a escuchar otro fragmentito sobre su percepción de lo que la sociedad está planteándole a los dirigentes políticos para que avancen en estas iniciativas que se debaten en el Congreso. Pero creo que no, creo que el clima es distinto. Sí hay un gran clima de cambio, y creo que a la sociedad en general, primero a la política,
en general y después a la sociedad en particular le está costando interpretar qué es lo que la sociedad está pidiendo. Porque la sociedad está pidiendo, y ya lleva varios años pidiendo a gritos algo diferente. Y creo que a eso, al que venía acostumbrado a hacer las cosas siempre igual, le resulta difícil. Me pasa mucho en las comisiones, que tengo situaciones en las que hablamos con la oposición y parecieran no entender lo que estamos planteando, ¿no? Ni siquiera creo que se perdió durante muchos años, estas últimas décadas, se perdió el ejercicio de la escucha. Esto de hacer la dialéctica de Hegel, yo te escucho, vos me escuchás a mí, en base a lo que te escucho te repregunto, vos me repreguntás y podemos llegar a una conclusión que quizás sea buena para todos. Mira el tema familia. Nosotros vamos a la Comisión de Familia y un día uno de los diputados de la oposición nos gritó: ¿ustedes quieren a los chicos presos o muertos? En una sesión de la comisión, estaba grabado. En la Comisión de Familia somos 13 de la Libertad Avanza, de los cuales 10 somos mujeres, 11, todas somos madres. Tenés acompañantes terapéuticas, psicopedagogas. Ninguna quiere a los chicos presos o muertos. Es decir, traer ese tipo de discusiones a una mesa donde tenemos que discutir a los niños, el ambiente en el que van a crecer los niños, esto que estaba hablando al principio de la nota, ¿no? Que los niños están vulnerables independientemente de la clase social, de la situación económica. Los niños se han vuelto una población muy vulnerable. En vez de abordar esos temas desde el sentido común y la realidad, se abordan desde la ideología. Y cuando vos abordás algo desde la ideología, es como una discusión de River Boca. No vamos a llegar jamás a un consenso, porque vamos a estar pensando cada uno que tenemos la verdad y cada uno que la culpa es del otro. Interesante la charla con la diputada Flores, que nos visitó en la jornada del día de ayer, pasando un poco revista de las distintas comisiones en las que participa y de los debates que tiene por delante. Ella, Silvia, nos contó justamente que ya tenía la citación para el día miércoles porque participa en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, exactamente, le toca discutir la ley del lobby. Sí, miércoles, 14 horas, Comisión de Asuntos Constitucionales y comisión, es un plenario, con legislación general. Conducen Nicolás Mayoral y Santiago Santurio. Para tratar la ley del lobby seguramente vendrá algún invitado porque es informativa. Y a las 15 habrá otra comisión para tratar el Super Rigui, de la Comisión de Presupuesto, cuyo presidente es Alberto Berti Venegas Lins, sí, y la Comisión de Industria, conducida por José Luis Garrido, de Fuerzas del Cambio, y la Comisión de Ciencia, que preside el diputado del PRO, Martín Yesa. No están pensando en dictaminar todavía, van a empezar con el debate. No están pensando en dictaminar, van a empezar con una reunión informativa. Podría haber algún dictamen o principio de dictamen entre el 17 y el 20 y pico de junio, digamos. Se podría tratar en la sesión del 24, podría haber dictamen o la semana anterior o 1 o 2 días anteriores. Muy bien, con toda esta información y los fragmentos de las entrevistas con los diputados, nos vamos rápidamente al corte, que cuando volvemos Silvia nos va a dar los detalles de lo que dice el proyecto de Super Rigui. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital.
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Aquí estamos en Pasos Perdidos, chusmeando un poco cómo está fuera del estudio, porque acá estamos con las luces y no tenemos ventana al exterior, así que aprovechamos cuando nuestro director nos habilita un poquito el espacio exterior, nublado. Acá en Buenos Aires está invernal, pero bueno, lindo para el fin de semana. Por suerte no va a llover por ahora, por lo menos ¿Va a eso haber dice. sol? No, tampoco, va a estar nublado. Un poco Qué feo, pesadito. no estamos, parecemos Londres, no tenemos un día de sol. No, todavía falta para que haya sol. Viene nublado, por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional dice que la próxima semana va a llover un poquito, no mucho, pero va a llover un poquito, pero todo nublado. Lo bueno es que no hay viento, entonces no se siente tanto el frío. Pero hay mucha humedad. Sí, hay humedad, es verdad. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Es Buenos Aires, es siempre Buenos Aires. es húmedo Buenos Aires, con sol, sin sol, pero acá estamos disfrutando un poco también del fin de esta semana, que fue cortita, pero que tuvo algunos momentos también de debate y mucha lectura por parte de los diputados. Ayer la diputada Gabriela Flores nos contaba que se llevaba a Salta en los proyectos para leer y estudiar. Y Muy vos bien. estuviste haciendo también algo similar con el proyecto conocido como Super Rigi. Sí, trato de, antes de ponerme a escribir, estudiar los proyectos Está para muy entender bien. de lo que estoy escribiendo como primera medida. Muy bien, y después también para poder seguir si hay cambios, ¿no? Que hay cambios, exactamente. Es muy importante poder, y no te lo hace la inteligencia artificial, lo puedo asegurar. Es verdad. Te puede hacer un pequeño resumen, un punteo, pero si no lo lees tampoco Y a veces, entra y a veces todo. mazo, ¿eh? Y le pifias, sí. A veces le pifia. Bueno, pero vamos a hablar del proyecto, de uno de los proyectos principales que tiene la Cámara de Diputados, por lo menos principal para el oficialismo, que el oficialismo le quiere dar un fuerte impulso, que es el proyecto que el gobierno denominó Super Rigi. ¿Por qué Super Rigi? Porque sería una ampliación del Rigi que está en vigencia, pero con otros beneficios y que va a otras también nuevas industrias. Que Otras eso me parece actividades. otras actividades. El primer RIGI fue dirigido más que todo a la actividad minera y a los hidrocarburos, y ahora el Super RIGI va a estar dirigido a otras nuevas industrias. Entonces vamos a ir con nuestra primera placa. Ahí tenemos la foto del presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch. El bloque La Libertad Avanza ya convocó para el próximo miércoles a las 15 horas para abrir el debate del denominado proyecto Super Rigi, donde se va a debatir en las comisiones de presupuesto y de legislación general. Y ahí van a venir invitados a explicar puntos de esta iniciativa que es considerada central para el gobierno. Vamos a nuestra segunda placa. El oficialismo
decidió priorizar el debate de esta propuesta del gobierno que busca promover, como decíamos anteriormente, a las industrias nuevas en el país, que realicen inversiones superiores a los $1.000 millones. Son inversiones muy importantes. Sí. También son beneficios muy importantes. Vamos a nuestra siguiente placa, donde tenemos la foto del presidente de la comisión, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bordoloni. La aspiración del bloque de la Libertad Avanza es tratar este proyecto económico en una sesión a realizarse el 17 o el 24 de junio. Junto con otra iniciativa, que se va a tratar junto con otra iniciativa que va a venir del Senado, que tiene que ver con el pago a dos fondos, a dos grupos de bonistas. Bien, entonces lo que está esperando el oficialismo acá en la Cámara es hacer la presentación esta semana y la semana próxima poder negociar algunas modificaciones con los bloques aliados, ¿no? Claro, para tener todos los votos, porque el oficialismo tiene 95 votos y necesita mínimo para estar tranquilo 129. Sí, claro, que es lo que además se necesita para que la sesión se abra. inicie y sea legal, lo que se denomina quórum, básicamente. Exactamente. Vamos a nuestra siguiente placa. La propuesta gubernamental propone que las empresas que puedan ingresar en este régimen tendrán una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años y rebajas impositivas. Sí, claro, lo que están incentivando es la inversión extranjera, ¿no? Que también las últimas horas ha salido el ranking de inversión extranjera y Argentina no le está yendo muy bien con la inversión extranjera. Por eso están queriendo hacer esta ampliación de regímenes especiales. No le fue mal con el RIGI, pero no en la expectativa que esperaba el gobierno. Sí, la otra vez inauguraron en Mendoza el Parque Quemado, que es como uno de los primeros y principales que se inauguró. Lo venimos viendo y mostrando acá en Diputados Televisión, porque estuvo Adorni, estuvo Marín de YPF y estuvo Cornejo. Y ahí anunciaron otro RIGI que se va a hacer también en Mendoza. Ahora en un rato vamos a estar repasando parte de los testimonios de algunos de los diputados que también son de esa provincia y que impulsan estas iniciativas. Pero la idea es, bueno, negociar con los gobernadores también la posibilidad de ampliar esto, ¿no? Exactamente. Porque aparte tienen muchas rebajas en ganancias, que es un impuesto que es coparticipable. Claro, que es de coparticipación automática además. Sí, exactamente. Vamos a ver a qué empresas van dirigidas este nuevo RIGI. Las empresas que podrán ingresar son aquellas vinculadas a la industria, a la inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno, GNL, reactores nucleares, baterías de litio y manufactureras tecnológicas. Y en general las nuevas industrias. Sí, bueno, mucho de lo que se dijo también respecto a esto y algo que se va a escuchar seguramente en los próximos días cuando empiece el debate por parte de quienes son críticos de estas iniciativas, es que los recursos de la energía para las empresas tecnológicas que, por ejemplo, hacen la sostenibilidad de la inteligencia artificial o de redes sociales, requieren mucha refrigeración, por eso apuntan a la Patagonia como un lugar para instalar estas conocidas granjas tecnológicas, que son un montón de computadoras, básicamente, que se recalientan permanentemente, por eso necesitan estar en zonas refrigeradas y además consumen mucha energía. Ha habido en estos días varias entrevistas a pueblos, a zonas en países como Irlanda, por ejemplo, Dinamarca, que han instalado ya estas tecnologías de empresas como Microsoft, que tienen crisis hídricas importantes. Y a partir de eso cambia la legislación. Ahora la están promoviendo acá. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios fiscales que tendrán las empresas? Pagarán un 15% del impuesto a las ganancias. El RIGI anterior, establecido en la ley bases, establecía un 25%. Permitía una amortización acelerada de las inversiones en un 60% en el primer año y de un 20% en cada uno de los 2 años siguientes. Eso es muy importante. Claro, porque esto le da previsibilidad a la inversión, que es lo que piden los inversores extranjeros, y al mismo tiempo la capacidad de exteriorizar las riquezas de manera casi inmediata, ¿no? Los pocos años. Exactamente. Nuestra última placa vamos a contar que hay una excepción de los derechos de importación y las exportaciones que quedan libres de retenciones. También, además. Bueno, 3.000 millones de dólares fueron
que registraron el ranking de inversión extranjera en Argentina en el último año 2025 a partir de las calificadoras de la OCDE, que fue quien hizo este ranking, y Brasil 76.877 millones de dólares, México 40.871 millones de dólares, Chile 13.152 millones de dólares, Colombia 11.462 millones de dólares en inversión extranjera, Costa Rica 5.700 millones de dólares y Argentina 3.100 millones. Así que el gobierno impulsa estas iniciativas para ver si tienta a algunos de esos capitales extranjeros a que vengan a instalarse acá, básicamente. Por eso, bueno, ahora hay que esperar que se abra el debate y ahí vamos a ir viendo si realmente pueden ya tener un dictamen de aquí a 15 días para poder incluirlo en la sesión del 24, no creo que el 17, más bien el 24. Pero sí, lo que se viene viendo, en definitiva, que todas estas negociaciones se dan en la Casa Rosada, de la mano de Santilli, principalmente, ministro del Interior, con los gobernadores, porque por lo menos la votación pasada fueron los gobernadores y algunos partidos como aliados, como el radicalismo, que aportaron sus votos, ¿no? Bueno, y el PRO, aparte tiene una docena el PRO, así que también, aparte de los gobernadores, también las negociaciones son acá en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, veremos cómo se va a dar esta discusión en diputados en esta próxima semana, porque ya está convocada la sesión, como decía la comisión, como decía Silvia, del plenario, para avanzar con estas iniciativas. Seguro van a venir del Ministerio de Economía. Pero veníamos repasando lo que nos había dicho la diputada Gabriela Flores en la entrevista que tuvimos en la jornada del día de ayer aquí en el piso de Diputados Televisión, y también se refirió a la organización interna que tiene el Bloque de la Libertad Avanza y las iniciativas que impulsan para construir un debate entre todos los diputados y conocer a fondo los proyectos. Esto decía la diputada cuando nos visitó aquí en el estudio de Diputados Televisión. En la Comisión de Vivienda ayer estuvieron el presidente de la Cámara de la Construcción, de Camarco, la gente de la UOCRA, eran los únicos invitados no políticos. La verdad que nosotros tomamos nota de muchas cosas que ellos dijeron que nos parecieron para atender, para escuchar, para empezar a charlar. Pero el resto de los invitados eran una reunión convocada por UP. El resto de los invitados eran todos secretarios de vivienda o jefes de vivienda de provincias o de municipios que pertenecen a Unión por la Patria. Y todos se quejaban de lo mismo: no nos mandan plata, queremos plata para hacer vivienda. O sea, lo que iba pensando mientras lo iba escuchando es: no están entendiendo que cambió el modelo de país, no te van a mandar plata. El primero que dijo el presidente: no hay plata. Será que reactivar el crédito hipotecario para que la gente pueda adquirirlo, y al que menos tiene, o el más vulnerable que tiene que acceder a una vivienda, hay que ocuparse de ese, del que no puede acceder a la vivienda, ¿no? De estos planes de vivienda que eran fondos fiduciarios, fideicomisos, donde se depositaba muchísima plata como Procrear y nadie tenía control de lo que pasaba después con esa plata. Y lo digo porque la CIGEN lo informó. Hay informes de la CIGEN, hay informes de la EGN y para llegar a porque si no parece, viste, nos sentamos y Milei hizo todo mal. Y claro, tengo 8 intendentes o representantes de intendentes que están sin recibir plata, como recibían antes, a gusto y discreción, en muchos casos para hacer campaña. Ellos mismos contaban ayer que iban a entregar las casas en campaña, que me pareció a mí una locura. Pero terminamos en sueños compartidos. Le digo, chicos, es el mejor ejemplo de que venían haciendo las cosas mal. Y si no aceptamos que las cosas se venían haciendo mal, difícilmente encontremos un modo de hacerlas mejor. Si la discusión es, lo hicimos bien y era un círculo virtuoso y la pasábamos bárbaro, no vamos a salir más de esta situación. 5.600 viviendas estaban previstas en sueños compartidos. Se entregaron 822. En mi provincia, en una luz, y se prometió la entrega de vivienda, fue Joclender, nunca se hizo ninguna. ¿Esa plata dónde está? Se compraron yates, Y vos planteás esto, está en la justicia, hay un juicio, lo informó la AGN y te dicen no, bueno, hay que ver, es mentira. O sea, tenemos que pensar que todo lo malo que pasó en el país pasó desde que llegó Milei y no podemos pensar, no hay una sola persona de UP que diga, che, sí, lo hicimos mal, veamos cómo lo vamos a hacer mejor la próxima,
Porque el ciudadano que está del otro lado sabe que los Procrear se entregaban discrecionalmente, saben que las casas se entregaban discrecionalmente, sabe que les prometieron la ruta a la casa y que nunca la cumplieron. Entonces me parece que un presidente que se pare y dice esto no lo puedo hacer porque no tengo plata, y después lo cumple, dice no lo puedo hacer porque no tengo plata. Cuando tenga plata empezaremos, como están empezando ahora, a reactivar algunas obras. Si vamos a discutir la realidad, los datos, si vamos a discutir que Debido está preso y que va a ir preso por sueños compartidos, porque entregó discrecionalmente fondos durante 12 años y medio y después hizo lo mismo Catopodis, está en la justicia, no lo estamos diciendo nosotros. Si no podemos ponernos de acuerdo, se suelten el pasado, pero ustedes nos están pidiendo volver al pasado porque lo que quieren es plata para manejar discrecionalmente los fondos para las viviendas. ¿Por qué no pensamos cómo se pueden hacer viviendas sociales de forma transparente? Que realmente le lleguen al que lo necesita y no al amigo del puntero político. Hace falta una mirada, mirar un poco más allá y tratar de escuchar, porque yo noto que no nos quieren escuchar. ¿Por qué estamos los diputados de La Libertad Avanza aquí? ¿Qué es lo que el ciudadano pensó cuando nos eligió y nos puso en este lugar? Porque definitivamente algo en la sociedad pasó. Entonces negarnos, ¿no? Esto que yo veo que acá hay como una puja, negarse a escuchar, es como negarse a escuchar a la sociedad que está del otro lado. Y efectivamente el camino va a ser el mismo y el final también. La reunión a la que hacía referencia la diputada fue la Comisión de Vivienda, Silvia, que se reunió el martes en una reunión informativa para charlar un poco con intendentes, con referentes de políticas habitacionales, pero también con los sindicatos y algunos beneficiarios de los planes de vivienda social que se habían desarrollado durante la gestión del kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las quejas de la UOCRA estuvo el director de la fundación, UOCRA ya tiene una fundación, estuvo el director y dijo que se perdieron 91.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei. Esto tiene que ver con la baja de la obra pública también. Y con que se han construido, la baja de la obra pública también influyó en el tema de la construcción de las viviendas sociales. Bien. Eso fue uno de los planteos que hicieron y obviamente los funcionarios que vinieron del interior plantearon que el gobierno no está destinando recursos para financiar las viviendas sociales. Que son los planes que ya venían desarrollándose y faltan terminarlas, por ejemplo, ¿no? Y si la obra no se termina, queda en una situación de empezar a vulnerar la solidez que tenga la casa y es más caro después arreglarla o queda como pasivo ambiental. Hubo también denuncias sobre la redireccionamiento en varios lugares respecto a la entrega de casas que ya estaban asignadas a través de el sorteo que se hacía en Lotería Nacional y luego se reasignaron a Fuerzas de la Seguridad y bueno, y el atraso también en el pago de algunas de las cuentas. Lo que quieren es reactivar las obras y los planes de viviendas en un momento donde hay muchos problemas para que la gente pueda tener su vivienda propia. Exacto, y también lo caro que es el alquiler en las ciudades y en la de Buenos Aires sobre todo. Ven ahí que hay un QR, bueno, ese QR, no, este que está acá, ahí está, ahí lo hice bien. Ese es de las redes sociales acá de Diputados Televisión para que puedan ver todos estos programas y también en las entrevistas que hacemos a los diputados nacionales. Es el caso de Federico Peli de Tucumán, de La Libertad Avanza, con quien también estuvimos conversando sobre otro de los proyectos, en este caso la ley de lobby, que comienza a discutirse la semana próxima aquí en la Cámara Baja. Me parece que también es otra cuestión que el presidente Milei en su gobierno está tratando de impulsar, digamos, regímenes que otorguen ventajas fiscales, aduaneras, impositivas y cambiarias para fortalecer lógicamente la creación de empleo privado y que este crecimiento económico que se está dando en estos últimos meses pueda fortalecerse y especialmente sectores que son estratégicos para el país, ¿no? Y que todavía no están muy desarrollados, como puede ser el caso del litio, baterías, hidrógeno verde, reactores, semiconductores. Me parece que esa es la variable más distintiva del Super Rigui y lógicamente como diputado de La Libertad Avanza estoy convencido que son necesarias para este momento del país.
Escuchábamos al diputado Peli hablando de este debate de justamente transparentar las gestiones para influir justamente en las decisiones políticas, ¿no? Un proyecto que llega por primera vez aquí al Congreso, porque en general la dimensión de la construcción de relación con la ciudadanía es diferente, ¿no? No es a través de una dinámica conocida como lobby, sino, bueno, la ciudadanía puede presentar sus proyectos de ley o puede, a través de otros mecanismos, influir también en la política. Sí, pero estos son influencias que se tienen a través de contactos con o funcionarios o legisladores. ¿Qué va a implicar el proyecto? Más o menos a grandes rasgos. Va a implicar la transparencia, que se pueda transparentar esas negociaciones. Que se publiciten las visitas, por ejemplo. Las visitas y que se especifique de qué temas se hablaron en las visitas. Y que el que vaya a esas visitas esté en un registro que diga cuál es su función, para quién está haciendo lobby, que eso es muy importante, para qué sector está haciendo lobby, para qué empresa, mecenate como gestor, y que tiene que cumplir determinadas pautas. ¿Eso no genera una distancia con la sociedad civil, por ejemplo, a la hora de no tiene gestionar nada que ver, las políticas? Nada que ver. Es porque la sociedad civil lo hace de cara a la gente. Viene acá y dice, yo quiero que esta ley salga diferente. Sí, por ejemplo, no sé, las organizaciones que impulsaron la modificación de la emergencia, por ejemplo, en discapacidad, las madres y las organizaciones. Acá estamos hablando de gente que tiene influencia, que pide para tener reuniones previo a esa regulación, después una regulación, una ley, un decreto, con funcionarios del gobierno para influir y favorecer a su sector, que no es un beneficio social. Acá estamos hablando, en el caso que vos planteás, son iniciativas para un beneficio social. Bien. Acá estamos para un beneficio económico. Bueno, con toda esta información nos vamos a la primera pausa. No, ya pasó la pausa. Te tengo que despedir, Silvia, porque estamos yéndonos a la última hora. Te agradezco este ratito y haber pasado revista por el principal proyecto que se debate la semana que viene. Bueno, como, digamos, volveré, como soy columnista de este programa, el próximo viernes. Exacto, volveré y seré millones. En eso estamos aquí en Diputados Televisión. Nos vamos ahora sí a la pausa y volvemos en un ratito. Seguimos en Pasos Perdidos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. grados hace a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos cómo cae el sol. Solo se proyecta sobre los edificios en esta ventana que tenemos hacia la calle, hacia
las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, la avenida 9 de Julio, la avenida Independencia, que están por ahí en esa intersección, y una temperatura que se va a mantener más o menos así. Parece que se están yendo un poco las nubes, se están alejando del fin de semana hacia la otra semana cuando ya se esperan lluvias. Por ahora, para el sábado hay previsto un poco de sol, un poco de nubes y también máximas de 15 grados y mínimas de 9 grados. El domingo similar, un poco más nublado, y ya cerca del próximo fin de semana, entrando en junio, en la mitad del año, va a haber un poco de lluvias con precipitaciones cerca del jueves, viernes y sábado de la otra semana. Así que aprovechen que hay un poco de sol previsto para mañana para lavar la ropa, para tomar vitamina D, para caminar un poco y pasear y estarse bien en sus espacios y descansar un poco. Les contamos, estamos en Diputados Televisión haciendo pasos perdidos, repasando la actividad parlamentaria. En Diputados hubo algunas comisiones esta semana donde se recibieron a diferentes referentes. Escuchamos a diputados comentar justamente sobre la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que estuvo reunida el martes y recibió a referentes del ámbito de los créditos hipotecarios, de los planes de vivienda y programas de vivienda municipales, y el reclamo para que el Ejecutivo Nacional gire fondos específicos para avanzar con las últimas etapas de los planes de vivienda. Pero también hubo comisiones vinculadas al sistema de bomberos de la Argentina, porque hay también demoras y subejecución presupuestaria en el presupuesto 2026 de los fondos que van destinados hacia este sector. Así que estuvo la Federación de Bomberos, estuvo también una coordinadora nacional, estuvieron quienes desarrollan esta actividad por fuera de las fuerzas de seguridad locales, ya que los bomberos voluntarios es todo un sistema que existe en Argentina, tiene reconocimiento por este Congreso y tiene también partida presupuestaria. Así que también de eso estuvieron conversando en la Cámara. Lo que vamos a repasar ahora es una parte más de la entrevista que hicimos con el diputado Peli de la provincia de Tucumán, de La Libertad Avanza, en este caso respecto a otros proyectos que él impulsa. Es parte de la Comisión de Defensa Nacional y también se refirió a esta discusión respecto a los proyectos que tienen en debate dentro de esa comisión. Particularmente te voy a comentar de la última comisión en la que participé, que es la Defensa Nacional, donde me desempeño como vicepresidente segundo. Es una comisión estratégica para el país en lo que a mí respecta y en lo que cuál es la visión que tiene hoy en día Argentina y los riesgos que afronta el país, lógicamente, con respecto a los crímenes transnacionales y a la situación del mundo en general. Lógicamente, en la comisión se trataron temas de, digamos, del personal militar, que son necesarios tratarlos y abordarlos y darles una solución, como es el tema salarial o el tema del OFPA actualmente, pero también, lógicamente, estamos conversando sobre la necesidad de continuar en este rumbo de reequipamiento de las Fuerzas Armadas que impulsó el presidente Milei desde que asumió y que continúa, luego de muchísimas décadas de desinversión. La palabra del diputado Peli de la provincia de Tucumán del oficialismo en el contexto justamente de los temas de su interés como autoridad dentro de la Comisión de Defensa Nacional. Hay varios debates que también impulsan en ese contexto porque, bueno, se han autorizado ejercicios para las Fuerzas Armadas Argentinas y fuerzas extranjeras, que es una responsabilidad del Congreso de la Nación la aprobación de esos ejercicios. Todos en este último semestre se han aprobado a través de decretos y en la Comisión de Trámite Legislativo, que analiza justamente los decretos de necesidad y urgencia, aparece el reclamo de los legisladores respecto a esta condición que está asumiendo el presidente de la Nación de autorizar ejercicios militares, no a través de la herramienta del Congreso, sino por su propia vía. Y contábamos que hoy también hubo anuncios a través de redes sociales. En este caso hablábamos de Federico Sturzenegger, que también a través de una serie de tweets explicó un nuevo proyecto que va a ser incorporado. En este caso vamos a repasar lo que dijo el Ministerio de Economía a través de su cuenta oficial, porque hay un nuevo proyecto de RIGI, que es un proyecto minero que fue aprobado en la provincia de Mendoza. La inversión es de 891 millones de dólares. Ingresó este proyecto minero que se llama San Jorge, que se ubica en esta provincia
que es la provincia de Mendoza. La iniciativa estará enfocada en la producción de cobre y generará más de 6.300 puestos de trabajo directos e indirectos. Esto es lo que establece este mensaje que publicó justamente el Ministerio de Economía de la Nación, dando esta instancia y esta iniciativa. Pero no fue el único el Ministerio de Economía que hizo referencia a esto, sino que también a través de la red social Twitter, la red social X, los diputados del bloque oficialista también plantearon su posición, y es por eso que publicaron un video del diputado Moreno Ovalle, Julio Moreno Ovalle, de la provincia de Salta, dando algunos detalles de la importancia de esta incorporación de el RIGI y el Super RIGI que se va a estar discutiendo. El bloque entonces establece que a través de esta publicación que hay un logro histórico de 1 millón de trabajadores que se alimentan con el país a partir de esto, ¿no? Casi 1 millón de trabajadores que el país alimenta a partir de las inversiones que se vienen desarrollando con la negociación justamente salarial que se homologó la primer paritaria rural. Comenta acá el diputado Moreno Ovalle. Y también en relación a esto volvemos al Ministerio de Economía porque estuvo publicando algo más sobre la reconstrucción de las rutas argentinas a través de una publicación en la red social Twitter de horas de la mañana. Más de 200 kilómetros de las rutas del Mercosur ya fueron reconstruidas mediante la inversión privada. Encabeza este mensaje. Dice que se realizaron obras de recuperación y mantenimiento en rutas nacionales como la 12 y la 14 entre Zárate, provincia de Buenos Aires, y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 2 de las conexiones comerciales más importantes del país. La realización de estas tareas optimiza la seguridad vial, reduce el desgaste de los vehículos y mejora los costos logísticos justamente para potenciar el comercio internacional. Es parte de la ruta del Mercosur, la ruta 12 y la ruta 14. Estas obras, sigue el tuit que publicó el Ministerio de Economía, se realizaron en el marco de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar la red vial con inversión totalmente privada por las rutas de las cuales circulan el 80% del tránsito del país. Y deja unas imágenes que ven ustedes ahí, como en tiempo récord se logró recomponer una de las vías de conexión comercial más importante del país. Esto fue posible gracias a un modelo de concesión que permite invertir y además actuar con rapidez. Y por otro lado, se publicó esto de la Red Federal de Concesiones, etapa 1, la reconstrucción de las rutas del Mercosur, que se realizaron trabajos de mantenimiento y reparación de más de 200 kilómetros del tramo oriental con inversión 100% privada, plantea el Ministerio de Economía, que también su ministro, el ministro de Economía, el ministro Luis Caputo, publicó un tuit en relación a la deuda pública, ¿no? Un largo y extenso tuit con este gráfico que va mostrando la proyección de la recompra de títulos públicos. Vamos a repasar lo que dice el ministro. El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en carteras del Banco Central de la República Argentina por un valor nominal de 22.284 millones de dólares, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda del PBI del 3,3%. Esta cancelación se realizó por medio de 2 operaciones, una recompra utilizando 18,4 billones de las utilidades del Banco Central que giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y por otro lado, utilizando el desembolso aproximado de 1.000 millones de dólares realizado por el Fondo Monetario Internacional en el marco de la segunda revisión del acuerdo.
Estas operaciones, sostiene el mensaje del Ministerio de Economía, del ministro Toto Caputo a través de su cuenta en Twitter, dice que estas operaciones se dan en línea con el proceso de recomposición de la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina, que se viene dando desde fines del 2023, mientras las reservas internacionales crecieron desde 21.209 millones el 7 de diciembre del 2023 a 48.511 millones en la actualidad. El stock de letras intransferibles en el activo del Banco Central se redujo a un valor nominal de 67.190 millones de dólares a fines del 23 a 30.306 millones tras las 2 operaciones realizadas en el mes de mayo. Vale destacar, continúa el ministro, que estos títulos liquidados habían sido colocados al Banco Central de la República Argentina como contrapartida del uso de reservas, es decir, dólares líquidos, para financiar al Tesoro, generando entonces un fuerte deterioro de la actividad en la entidad que contribuyó a la aceleración inflacionaria registrada hasta el 2023. Y tiene este gráfico que va mostrando justamente la deuda pública total, el Producto Bruto Interno, su pico máximo en noviembre del 2023 con 156% hacia hoy, abril del 2026, el último registro, en 69,98, perdón, que son los números que marca ahí este gráfico que están viendo. Y en eso también la Oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia mandó justamente algunos mensajes, pero vamos a repasar ese, justamente el de la Oficina de Presidencia de la Nación, que destaca que el presidente Milei justamente destacó que Argentina cuenta con la posición estratégica que Occidente necesita hoy y que tras años de decadencia, el país está comenzando a revertir el estancamiento. Y cita textual: tenemos energía desde petróleo, gas y hasta energía nuclear, también minerales, tierras fértiles para el cultivo, y estamos estratégicamente ubicados para que todos estos productos, al igual que los que son industriales, no presenten mayores riesgos de interrupción ante amenazas. Y sigue: el kirchnerismo convirtió a nuestro país, y en especial al sector privado, en un gran desierto en el que solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político. Ahora vemos florecer en ese desierto con miles de nuevas industrias. Y deja un fragmento del discurso del presidente de la Nación. Antes veíamos otro tuit, en este caso del Ministerio de Capital Humano, con una serie de fotos donde la ministra Sandra Petovelo participó del encuentro de alto nivel de la OEI en la Santa Sede, titulado Mapas de Esperanza para una Agenda Educativa Regional, Salud Mental, Tecnologías Digitales y Educación, que se realizó por iniciativa del Vaticano en la Santa Sede. Aquí está la ministra Petovelo justamente participando de este encuentro en el marco de su visita, donde también se encontró con el Papa León XIV y donde se confirmó, una próxima visita en una gira por toda la región. Y todas estas cuestiones que le estábamos compartiendo respecto al panorama económico también tiene un efecto en el valor de los bonos argentinos y del riesgo país, que bajó ya de los 500 puntos básicos a través de este tuit de nuestro medio colega Infobae. Mostramos cómo los bonos argentinos tienen días positivos a esta hora y el riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos. Los títulos tuvieron una mejora de otro 0,2% en promedio para terminar el mes, último día hábil hoy, con una suba del 2%. El indicador de JP Morgan, uno de las empresas que se ocupan de calificar los países, muestra que el riesgo país cede a 488 puntos básicos, que es el mínimo histórico registrado desde el mes de febrero, y que los bonos
despiden la semana y el mes de mayo con una leve tendencia alcista del 0,2 en promedio. Con esto se va renovando también el descenso de 10 utilidades de los índices del riesgo país en el JP Morgan, en esta consultora, en esta empresa que se ocupa de esto, que, como decíamos, marca como mínimos en febrero del 2026 también estos datos. Y por último vamos a repasar 2 mensajes más. Por ahora una nota del diario Ámbito Financiero, donde el CEO de Prestige Autos da una entrevista a Daniel Herrero, que proyecta exportar Sprinter, la camioneta Sprinter, a Estados Unidos y a África. En esta entrevista trazó el balance del primer año de gestión y adelantó que los próximos pasos de la compañía van a ser un fuerte eje de expansión industrial. Hace un año nos pusimos como meta producir 14.000 unidades en la zona de Virrey del Pino y hoy están proyectando cerrar el 2026 con 20.000 unidades fabricadas y de esta manera exportar a Estados Unidos y a África. Por último, un mensaje del presidente de la Cámara, Martín Menem, que también a través de la red social Twitter destacó las reservas que tiene el Banco Central, que también reposteó una información de estos días sobre las principales variables del Banco Central argentino y además los datos vinculados con las reservas, ¿no? Justamente ayer que hubo una gran compra de reservas. Martín Menem destaca que hay 447 millones más de reserva y si hacemos zoom en esa placa, podemos ver que hay 48.511 millones de dólares en las reservas del Banco Central, que se compraron justamente ayer 447 millones, que hay tipo de cambio minorista se mantiene en el valor del dólar a 1.430, estos son datos del día de ayer, y también las tasas de los bancos privados que cotizan alrededor del 22% y el 20%, las principales variables que destaca el presidente Martín Menem a través de la red social Twitter. Así que los mantenemos informados de todo lo que pasa en el Congreso y también en el mundo virtual. Pausa y volvemos en instantes. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Última media horita aquí en Diputados Televisión, en vivo y en directo, desde Pasos Perdidos, observando la ciudad de Buenos Aires esta tarde que ya nos está dejando, dando pase a la nochecita, ya con los últimos trabajadores que vuelven a sus casas en esos colectivos llenos, cargados de trabajadores y trabajadoras
terminando una semana cortita, pero importante, última semana de mayo, entrando ya a la mitad del año, la última parte del año va a venir muy prontito y todas las expectativas, obviamente, de todo el mundo puestas en el Mundial de Fútbol, que falta muy poquito para que comience. ¿Y qué va a pasar con el Congreso? ¿No? Se suspenderán las actividades, hay mucho impulso por parte del oficialismo para discutir proyectos en ese marco cuando la atención está puesta en otros eventos, en este evento deportivo, donde tiene además de protagonista la Argentina por el campeonato anterior que le consagró su tercer campeonato mundial y ahora, bueno, es uno de los favoritos también. Seguro va a estar muy atravesado por el clima futbolista los próximos días, las próximas semanas, pero nosotros nos vamos a adentrar con nuestro colega y compañero Claudio Mardones en desasnarnos qué se trata de este proyecto de ley de lobby y la gestión justamente y la transparencia en las negociaciones, en las presiones que se hacen desde los diferentes sectores para consagrar legislaciones. Así que escuchemos a Claudio Mardones dar detalles de esta iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados y se comienza a discutir la próxima semana. Hablar de lobby en muchos casos es hablar de cabildeo o es hablar de intereses privados sobre decisiones de políticas públicas. Claro. Es ley de gestión de intereses. En este caso, el nombre específico de la norma, bien lo está diciendo Fernando Fracchelli, la norma es régimen de gestión de intereses. Esa es la propuesta que envió el Poder Ejecutivo en este proyecto para el cual, para poder conocerlo, para poder bucear un poco dentro de sus consideraciones, hemos preparado este informe para poder recorrer un poco los principales puntos de esta iniciativa. Recordemos, es una de las iniciativas que ingresó hoy a la Cámara Baja, que, bueno, lleva la firma del presidente Javier Milei, también de parte de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y que forma parte, bueno, de uno de los mensajes del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en este caso ingresando por la Cámara de Diputados para avanzar con esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objeto? El objeto tiene que ver con regular, con poder ordenar y establecer cuáles son los requisitos y los procedimientos para regular el funcionamiento en el control de los intereses, de la gestión de intereses públicos y privados en el marco de, bueno, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Ya vamos a ver con precisión a qué me refiero, cuál es el alcance de esta iniciativa. Pero la clave es buscar que quede garantizada la publicidad y también la transparencia y la integridad de estos contactos, de los contactos que realizan representantes de intereses privados sobre, bueno, sobre funcionarios y también sobre legisladores. Este es un punto muy importante. Para poder comprender este funcionamiento nos enfocamos en una de las partes más importantes del proyecto, Fernando, y que tiene que ver con las definiciones. Vamos a repasar en las siguientes placas las 7 definiciones que utiliza este proyecto para avanzar con la reglamentación del lobby, especialmente para definir la cosa. En primer punto, ¿a qué llama a gestiones de intereses? Bueno, la gestión de interés directamente por una definición de este proyecto de ley es definida como la actividad de promoción, representación que busque influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación y evaluación de una decisión pública. Mencionamos cada uno de estos aspectos porque cada uno de estos aspectos son centrales a la hora de tomar una decisión. No solamente su implementación, sino también la búsqueda de acuerdos para rechazar decisiones públicas anteriores y reemplazarla por otras. Esa es la primera definición. La siguiente definición, contacto de gestión de intereses. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, a todo tipo de comunicación que se establezca entre el sujeto obligado, y ahora vamos a hablar claramente por qué aparece esta figura, sujeto obligado. Bueno, porque forma parte de otra de las caracterizaciones que hace la ley y es muy precisa cuando habla de sujeto obligado. Bueno, en este caso se refiere específicamente al contacto de gestión de intereses, a todo tipo de comunicación que se concrete entre estos sujetos obligados por la ley para brindar informes y quienes se dedican a influir en la toma de una decisión pública. Vamos a la siguiente placa.
para ver esta otra batería de definiciones. Bueno, obviamente hablamos de comunicación, hablamos también del lobby, hablamos del gestor de intereses. ¿Qué es el gestor de intereses? El lobista, propiamente dicho. El lobista, el cabildero, es quien en esta definición es toda persona que jurídicamente inscripta lleva adelante, bueno, los planteos para que finalmente pueda incidir sobre el cambio de determinada política pública. El tema es que para poder hacerlo, ese gestor de intereses tiene que estar inscrito en un registro que crea esta ley y que lo que busca es precisamente que todos estos gestores de intereses no solamente queden inscritos, sino que además tengan que brindar informes. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito en otra parte de este informe. Hay otro punto muy importante y que tiene que ver con el beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final para el lobista? El cliente, quien contrata a este gestor de intereses para que finalmente pueda trasladar una inquietud sobre determinada política pública. En este caso vamos a ser puntillosos. Beneficiario final es para este proyecto de ley impulsado por la Casa Rosada como la persona humana o jurídica, porque en el caso de los jurídicos también les piden los estatutos para que sean registrados, personas humanas o jurídicas que resulten sustancialmente beneficiadas por el resultado de esta gestión de intereses. En algunos casos pueden ser empresas, en otros casos también pueden ser países extranjeros. Bueno, este es otro capítulo que también vamos a ver en este informe. Vamos rápidamente a la siguiente placa. Hablamos del sujeto obligado. El sujeto obligado es todo funcionario público que esté empleado o también, en el caso específico, asesor alcanzado por el deber de ser registrado en este registro que crea la ley. El punto central también que genera mucha intriga es cómo regular las gestiones del extranjero. Bueno, esta ley ofrece una respuesta a esto y es la tipificación de la figura de la gestión de interés extranjero. ¿A qué se refiere? A todo tipo de contactos, gestiones, llamadas y cabildeos que sean impulsados por un país extranjero. Acá el proyecto habla directamente de gestión de interés por cuenta, orden, dirección, control, financiamiento o beneficio de un principal extranjero. Y ahora vamos a la siguiente placa, porque en este término, que en el caso de prosperar será un término jurídico, en la séptima calificación de definiciones de este proyecto es principal extranjero. ¿A qué le llama la ley principal extranjero? Bueno, le llama a todo Estado extranjero, gobierno extranjero, partido político extranjero o empresa estatal extranjera o entidad controlada por un gobierno extranjero que decida contratar a representantes, a gestores de intereses para avanzar en el cambio, en el rechazo o en la profundización de una decisión política llevada adelante por el Poder Ejecutivo de la República Argentina. Estas siete definiciones son centrales a lo largo de todo el proyecto de ley porque, bueno, en este caso busca ponerle una caracterización a cada uno de los protagonistas del lobby, del cabildeo, de un sistema de contactos que funciona en muchos países del mundo y que además también tiene su debida reglamentación, salvo en la Argentina y en gran parte de los países de América Latina, que tampoco tiene una ley de lobby. Vamos rápidamente a la siguiente placa para ver el otro punto que estábamos hablando y que forma parte de este proyecto, y es la creación de un registro público de gestores de intereses. Este es el otro punto muy importante. Lo que hace la norma es crear un registro para que todos esos gestores, para que todos esos lobistas y también para que esos sujetos obligados se vean obligados, valga la redundancia, a inscribirse en este registro. La ley lo que hace es crear, en primer lugar, un registro obligatorio. Su objetivo es identificar a quiénes son los que llevan adelante las gestiones de interés. Inscripción obligatoria en forma previa para poder comenzar con las actividades. Si no se inscriben, en el caso de que prospere esta ley, no podrán llevar adelante estas gestiones de intereses. Y el otro tema, la vigencia de la inscripción. En la medida que tenga esta persona la inscripción en el registro, va a poder presentar un informe de lo que hace. Si no, no podrá. Y si es una figura jurídica, lo que decíamos antes, en ese mismo registro va a tener que presentar una copia del estatuto societario. Vamos rápidamente a la otra placa y que tiene que ver con lo que pasa específicamente con los sujetos obligados. Bueno, los sujetos obligados
acá vemos claramente que estamos hablando no solamente de los funcionarios, sino que en este caso los sujetos obligados que tendrán que registrarse en esta nueva iniciativa, que es el registro de gestión de intereses, empieza por el presidente de la Nación, continúa por la vicepresidenta, incluye al jefe de gabinete, a todos los ministros, a los secretarios, a los subsecretarios y a los directores nacionales de todo el Poder Ejecutivo Nacional. A eso se suma también todo otro funcionario que tenga competencia en la incidencia para tomar decisiones sobre cuestiones vinculadas a políticas públicas. Y el otro punto, por eso hablamos que no solamente afecta al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo. Todos los senadores y todos los diputados también son objetos obligados y deben inscribirse en este registro de gestión de intereses en el caso de que esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo prospere. Su primer punto de partida es aquí, en la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente placa. El otro punto, y que tiene que ver con las otras personas que están dentro de los sujetos obligados y que tendrán que inscribirse en el registro, bueno, tiene que ver además con las autoridades administrativas del Senado y de la Cámara de Diputados. Así que esto incluye a secretarios parlamentarios, secretarios administrativos. El otro punto también a funcionarios con rango no inferior a director nacional. Y atención, también incluye a los asesores vinculados de ministros, de secretarios, de subsecretarios y también de legisladores. Así que ese es un punto muy importante, poco advertido en esta iniciativa. Vamos a la siguiente placa. El otro punto es que el registro obliga a pasar informes, dos tipos de informes. Un informe tiene que ver con un detallado informe de cada una de las reuniones. A eso llama esta iniciativa con el contenido mínimo del registro. Acá estamos hablando de un registro público de gestión de intereses que en cada reunión, y acá viene un gran desafío que va a ser parte de un gran debate, Fernando, cada contacto de cabildeo tiene que tener fecha, hora, lugar, modalidad del contacto, sujeto obligado interviniente y también el organismo destinatario y además el gestor de intereses intervinientes, casi como la firma del lobista. Vamos a la siguiente placa. El informe de cada una de las reuniones también tiene que incluir al representado, es decir, al cliente. También el objeto concreto de la reunión. Una síntesis clara y suficiente de los asuntos tratados, quiénes participaron de las reuniones y el carácter propio o de terceros, colectivo, difuso o extranjero. Muy parecida esta parte, esta fichita, al registro de lobby del Senado de los Estados Unidos y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cada una de esas reuniones tiene un registro, cada regalo también tiene un registro y también tiene una serie de particularidades como las que toma esta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a la siguiente placa ya para ir terminando el informe. El otro punto, hablamos del tema de la transparencia, la publicidad de esos registros. Bueno, esos registros, lo que plantea el proyecto es que esa información que forma parte de cada una de las fichitas que llenen quienes forman parte de este registro, tienen que tener carácter público y se tienen que publicar en formato digital y de manera gratuita. Hay dos tipos. Uno, la publicación inmediata y lo otro, los reportes trimestrales. Los reportes trimestrales que tendrán que presentar cada uno de los inscriptos en el registro de gestión de intereses son trimestrales y obligatorios. Vamos a la siguiente placa y ya vamos terminando el informe. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los reportes periódicos se tiene que presentar un reporte trimestral con las actividades que son las siguientes: quiénes estuvieron, quiénes formaron parte, los contactos de gestión e intereses realizados en 90 días sin posibilidad de postergarlos y también lo mismo que en el caso de los registros reunión por reunión. Asuntos, expedientes, normas, políticas, contrataciones y decisiones. El otro punto también, otra vez, la necesidad de conocer quién es el cliente por cuenta y orden de quién se está llevando adelante, pero resumido en todas las operaciones realizadas durante los últimos 90 días. Y en ese contacto también tiene que estar la identificación si es una gestión gratuita u onerosa. ¿Por qué? Porque en el caso de ser gestiones gratuitas, bueno, la ley en ese sentido es mucho más permisiva. Otro de los puntos también,
Declaraciones juradas. Tienen que ser presentadas declaraciones juradas sobre la veracidad y la integridad de la información provista. Y uno de los puntos muy importantes, que muchos deben haber mirado con mucha velocidad. Esta es la última placa, la placa 14, y tiene que ver con las incompatibilidades. Bueno, las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilitaciones son las siguientes. En primer lugar, no van a poder actuar como gestores de intereses quienes desempeñen funciones públicas, es decir, que ningún funcionario público puede desempeñar este tipo de gestiones. Además, los sujetos obligados, estamos hablando presidente de la Nación, vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios hasta el cargo de director nacional, no podrán participar de ninguna actividad vinculada a la gestión de intereses, salvo que estén informadas de acuerdo a los lobistas que informen en cada detalle. Hay otro tema, hay una inhabilitación temporal para poder ejercer la posibilidad de registrarse en este sistema, y tiene que ver con que si alguien fue funcionario, tiene que esperar 2 años para poder ser aceptado en el registro de gestión de intereses. Y otro tema muy importante, lo decíamos hace instantes, la excepción. Quedan exceptuadas de la prohibición, especialmente quienes llevan adelante llamado gestiones difusas, que en realidad tienen que ver con intereses colectivos, que en muchos casos no tienen que ver con un resultado oneroso. Así que estos son los principales puntos de la iniciativa enviada hoy por el Poder Ejecutivo Nacional. El informe ha sido extenso, sumamos un datito, también incluye una serie de penas. Todas las penas están directamente vinculadas con inhabilitaciones a este registro que se crea a partir de la ley, pero siempre dentro de esta iniciativa. Una forma de regular el lobby y también el cabildeo y el rol que tienen los funcionarios nacionales y legislativos en esta práctica. Le agradecemos a Claudio Mardones, que esta semana nos dejó varios informes, en este caso con nuestro colega Fernando Fraquelli el martes, dando detalles de este proyecto que comienza a discutirse la semana que viene. Veamos un poquito si me muestran cómo viene la agenda, porque el martes ya están previstas varias actividades. A las 10 de la mañana el martes 2 de junio a las 12 del mediodía, Familia, Niñez y Juventud fueron invitados especialistas para hablar sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes y proyectos también para los entornos digitales. La Comisión de Legislación del Trabajo a las 14 va a designar autoridades. De la misma manera a las 15 lo hará la Comisión de Finanzas. 2 comisiones más para el martes 2 de junio a las 16, Población y Desarrollo Humano, con designación de autoridades y también parte de los datos vinculados a vivienda que hace el INDEC permanentemente a través de la encuesta permanente de hogares. Y a las 16, la Comisión de Cultura, con varios invitados y temas para abordar proyectos de resolución. Miércoles, super miércoles 3 de junio, desde las 10 de la mañana, designación de autoridades en turismo, proyectos de resolución y de ley para convenios entre Argentina y la República Francesa, Relaciones Exteriores y Culto, junto con Presupuesto y Hacienda. Relaciones Exteriores y Culto mantiene reuniones con diferentes espacios a las 11, a las 12, a las 14 se reúne la bicameral de Seguridad y Control del Ministerio Público Fiscal, y a las 14 y 15 las 2 reuniones más importantes: Asuntos Constitucionales y Legislación General para el proyecto que nos explicaba Claudio Mardones, Ley de Lobby, y a las 15 horas Presupuesto y Hacienda, Industria, junto con Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para Superrigi. Jueves también, mucha actividad, 4 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, 4 comisiones que van a designar autoridades: Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, Mercosur, Comunicación e Informática y también Personas Mayores. Ahí ven, acá, al lado mío, como si fuera mi mascota, de este lado, acompañándome el QR para que ustedes escaneen y vayan directo a las redes sociales de Diputados Televisión y se mantengan todo el fin de semana de manera informados. Nos vamos hasta la semana que viene. Nuevamente el lunes a las 16 horas nos encontramos acá en Pasos Perdidos. Les dejamos con la ciudad para que puedan empezar el fin de semana.